Ya, bueno, buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a ver lo que es intervalo de confianza para la varianza, intervalo de confianza para la desviación estándar y también vamos a empezar a ver lo que es el test de hipótesis. ¿Ya? El intervalo de confianza para la varianza y para la desviación estándar es muy como igual. La única diferencia es que el intervalo de confianza para la desviación estándar vendría siendo como la raíz del intervalo de confianza para la varianza, ¿ya? Pero de igual forma vamos a ver ambas fórmulas, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero acá, diciendo que estamos en la ayuntía número 8. Ayuntía número 8. Y el primer punto que vamos a ver va a ser el de intervalo de confianza para la varianza. Para la varianza. ¿Ya? Y este intervalo de confianza para la varianza va a tener la siguiente fórmula. Vamos a decir que el límite inferior va a estar limitado por n-1 por la varianza muestral dividido en, esto no es un x, es un chi cuadrado, ya que ese va a ser el estadístico de la varianza y la desviación estándar, con grado de libertad n-1 y con nivel de significancia alfa medios. ¿Ya? Por otra parte, vamos a tener que esta va a ser menor o igual que nuestra varianza poblacional, y el límite superior va a ser n-1 por la varianza muestral dividido en el chi cuadrado de grado de libertad n-1 por punto y coma y nivel de significancia 1 menos alfa medios. ¿Ya? Ojo ahí con la diferencia de que el límite inferior vendría siendo alfa medios y el límite superior 1 menos alfa medios. Ya, súper importante eso porque dan números distintos. Por eso. Entonces, y el segundo concepto que vamos a ver va a ser el de intervalo de confianza para la desviación estándar. ¿Sí? ¿Y cuál es esto? Bueno, netamente es la raíz de el límite inferior del de arriba, y esto va a ser menor o igual que el sigma, menor o igual que la raíz de lo que tenemos acá. Y que este vendría siendo el límite superior del intervalo de confianza para la desviación estándar. ¿Ya? Después, voy a achicar un poquito para que puedan escribir. Después tenemos lo que son los test de hipótesis, ¿ya? Que vamos a ver principalmente lo que es el test de hipótesis para la media, ¿cómo se llama esto? Con varianza conocida. Entonces, tenemos que el test de hipótesis ¿qué va a hacer el test de hipótesis? Va a ser una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a la verificación.
sujeta a la verificación. ¿Sí? Además, vamos a decir que para esto se realizan para tener una afirmación o suposición sobre algún parámetro poblacional. ¿Ya? Los test de hipótesis, vamos a ver que siempre se hacen sobre parámetros poblacionales, no sobre parámetros muestrales. Es decir, vamos a usar mu, vamos a usar sigma, pero no vamos a usar ni la S ni el X barrita, por ejemplo. ¿Ya? Para que tengan ojo ahí, parámetro poblacional. Y para resolver un test de hipótesis, al igual que en en la estimación de máxima verosimilitud, vamos a tener distintos pasos a seguir, ¿ya? Estos pasos a seguir son los siguientes. Pasos a seguir para resolver un test de hipótesis. Entonces, el primer paso, letra A, va a ser establecer la hipótesis nula que vendría siendo H sub 0 y la hipótesis alternativa. Alternativa, que vendría siendo H sub 1. La letra B es seleccionar un nivel de significancia, que vendría siendo el alfa. Seleccionar un nivel de significancia, que vendría siendo alfa. El tercer paso es identificar el estadístico de prueba. Identificar el estadístico de prueba. ¿Ya? Que en este caso puede ser mu, puede ser sigma, puede ser sigma cuadrado, puede ser la P de proporción, etc. ¿Ya? Ojo que todos estos son parámetros poblacionales, no son parámetros muestrales, ¿ya? O sea, parámetros muestrales, no son como estimadores. La letra D vendría siendo formular una regla para la toma de decisiones. Formular una regla para la toma de decisiones. De decisiones. ¿Y qué quiere decir con esto? Que vamos a decir acá si va a ser igual, distinto, mayor, menor, mayor igual, menor igual, etc. ¿Ya? Y por último, la última regla va a ser que tenemos que resolver esto y tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que tomar una muestra. Y llegar a una decisión.
esta decisión puede ser, se rechaza H0 o no se rechaza. Ya, estas son como las dos opciones que tenemos. ¿Ya? Ideal siempre basarse en que nuestra decisión va a basarse en H0 y no en H1, por si acaso. ¿Ya? Y al final, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de errores que tenemos en los test de hipótesis. Ya, hay dos tipos de errores, que son los más frecuentes. Tipos de errores. El primer error, vamos a decir que va a ser el error tipo 1. Tipo 1, que cuando ocurre cuando rechazar H0, o sea, cuando rechazo H0, coma, siendo que es verdadera. Verdadera. Y el error tipo 2 por otro lado, error tipo 2, es no rechazar H0, siendo que es falsa. Falsa. Entonces acá, al ladito vamos a crear un cuadradito de decisión para que ustedes vean más o menos lo que les estoy diciendo y no quede tan como al aire. Ahí. Y son 3 y 3. Ya, ahí. Entonces, el primero vamos a poner que va a ser H0. Acá vamos a poner no se rechaza. Acá vamos a poner sí se rechaza. Uy, perdón. Sí se rechaza. Acá vamos a poner que H0 va a ser verdadera. Aquí vamos a poner que H0 va a ser falsa. ¿Ya? Esas tres rayitas significa que es como equivalente, ¿ya? H0 equivale a verdadero o H0 equivale a falso. Entonces, en caso de que H0 sea verdadera y que no se rechace, vamos a tener que esta es una decisión que está correcta, ¿cierto? Decisión buena, ¿ya? ¿Por qué? Porque no la rechacé y estoy diciendo algo que es verdad. En cambio, si estoy diciendo algo que es verdad y si se rechaza, ahí vamos a tener un error tipo 1. Tipo 1. ¿Ya? Me lo voy a bajar un poquito. Uy. Error tipo 1. Por otro lado, si tenemos que yo digo algo que es falso y no se rechaza, ahí vamos a tener lo que es el error tipo 2. ¿Por qué? Porque no estoy rechazando algo que es falso. Entonces vamos a tener acá un error tipo 2. Y por otro lado, si estoy diciendo algo falso y si se rechaza, es porque estoy tomando una buena decisión. Bueno, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener 3 oportunidades. Ahí, 2 decisiones correctas y 2 decisiones que van a estar falsas. ¿Sí? Y esas falsas dan origen a los errores. Ahí, ¿ya? Entonces eso lo voy a mover un poquito para abajo. Ya. Y ahora vamos a ver lo que sería el test de hipótesis para la medida con varianza poblacional conocida, ¿ya?
que es lo que me pidió el profe que viera para la ayudantía de hoy. Y además vamos a ver unos ejercicios con valor P, que también son importantes que los reconozcan al momento de hacer ejercicios, ¿ya? Porque es mucho más fácil y mucho más rápido de realizarlos. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Ya. Entonces, vamos a seguir con el test de hipótesis. Test de hipótesis. Para la media. Para la media mu con varianza poblacional conocida. ¿Ya? Eso es como el tipo de test que vamos a ver hoy. Hay muchos más, pero todavía no entramos en ese detalle. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que X, en este caso, va a distribuir normal con parámetros mu y sigma cuadrado. En primer caso, vamos a decir que nuestra hipótesis H0, va a ser mu igual a mu0. Ya, este mu0 nos lo van a dar en el ejercicio y nos van a decir, no sé, pues vamos a ver más adelante que no sé, pues, un científico afirma que el tiempo medio de espera de no sé, de un experimento es de 20 minutos. Entonces ya, mu0 va a ser 20, ¿cachai? Como que es como el estimador que nosotros le decíamos al principio, como eso, ¿ya? Y para este caso vamos a usar el estadístico Z. Espérenme, voy a poner esto para acá. Bueno, hipótesis. Acá vamos a poner estadístico. ¿Ya? Nuestra hipótesis va a ser que... Cuando dice que X distribuye normal, y sería la desviación estándar, ¿cierto? No sería al cuadrado, ¿no? Acuérdate que en la normal, esto es media y esto es varianza. Ah, ya, no es la desviación estándar. No, o sea, puede ser la desviación estándar al cuadrado, ¿cachai? Que es lo mismo. Ah, ya. Pero es que pensaba que ahí se escribía la desviación estándar. Gracias. Ya, super. Ya, entonces esta va a seguir un estadístico Z, que fue el que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que vimos el estadístico Z y el estadístico T? Esta va a usar el estadístico Z, ¿ya? Z0. ¿Y cómo vamos a calcular nuestro estadístico Z? Va a ser, oye, la media muestral menos mu dividido en paréntesis la desviación estándar, o sea, poblacional, dividido en la raíz de n. Así que va a ser nuestra cantidad de observaciones. ¿Ya? Así se va a calcular nuestro estadístico Z. Y nosotros vamos a tener distintas zonas de rechazo, ¿ya? Que eso va a ser como los espacios que van a rechazar nuestro H0, nuestra hipótesis nula. Entonces, vamos a tener zonas de rechazo. Y vamos a tener tres opciones de rechazo, ¿ya? ¿Y por qué vamos a tener tres opciones de rechazo? Porque H1 puede tomar tres valores distintos, ¿ya? Entonces, zonas de rechazo se van a relacionar con los H1 o las hipótesis alternativas, ¿ya? En primer lugar, acá, voy a tener 3, ahí, ¿ya? Entonces vamos a tener tres zonas de rechazo, y la primera va a ser ahí, ahí, y ahí, ¿ya?
Supongamos que todas son iguales, pero la primera me quedó mucho más buena, así que voy a usar la primera. Ya. Entonces, copiar. Ahí, y la otra más. Ahí, ya. Entonces, la primera zona de rechazo que vamos a tener va a ser cuando mu 0, o sea, mu sea mayor que mu 0. ¿Ya? Ahí los ejercicios vamos a ver cómo se van realizando los ejercicios, pero para que ustedes tengan una idea. La segunda va a ser cuando mu va a ser menor que mu 0, y la tercera va a ser cuando mu va a ser distinto de mu 0. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, si nos dicen que nuestra hipótesis alternativa es mu mayor que mu 0, vamos a decir que vamos a tener solamente una cola que va a estar... Uy, voy a cambiar los colores. Va a estar denominada acá, por ejemplo. Ahí. ¿Ya? Y va a ser el z de 1 menos alfa. ¿Ya? Y por otro lado acá vamos a tener nuestro z0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, vamos a decir que se rechaza H0 si Z0 es mayor que Z de 1 menos alfa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque todo lo que va a estar a la derecha de Z de 1 menos alfa se va a rechazar. ¿Ya? Esa va a ser nuestra zona de rechazo. Voy a ponerlo en morado para que se den cuenta de cuál es la zona de rechazo. Va a ser todo lo que está a la derecha de Z de 1 menos alfa. ¿Ya? Por otra parte, si tenemos, por ejemplo, acá mu menor que mu sub 0, nosotros vamos a decir que nuestro z de 1 menos alfa se va a encontrar acá. Z de 1 menos alfa. Se va a encontrar al lado izquierdo. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra z0 se debería encontrar antes de z de 1 menos alfa. Entonces, todo lo que está a la izquierda de z de 1 menos alfa se va a rechazar. Entonces, se rechaza H0 si el Z0 es menor que el Z de 1 menos alfa. ¿Ya? El Z de 1 menos alfa nosotros lo podemos calcular teniendo el nivel de significancia y viéndolo en la tabla. ¿Ya? Eso igual les voy a hacer un video porque el profe me dijo que muchos no sabían cómo hacerlo, pero lo voy a hacer un video aparte de la ayudantía para no perder tiempo en eso. ¿Ya? Y también lo voy a hacer con la T-Student y con el Chicuadro igual lo vamos a ver ahora, pero también les voy a hacer como un video para que sepan cómo hacerlo. ¿Ya? Y por último, vamos a tener que nuestra hipótesis alternativa puede ser mu distinto de mu 0, y acá vamos a tener dos opciones, ¿ya? O sea que van a ser de dos colas. Entonces vamos a tener acá, acá, z de 1 menos alfa medios, y acá vamos a poner z0, y acá vamos a tener z de alfa medios, y acá vamos a tener, ay perdón, me equivoqué. Acá va a ser menos z, y acá va a ser z de 1 menos alfa medios, y acá vamos a tener el z0, ¿sí? Entonces acá va a tener menos, ¿ya? Es como que todo lo que está al lado izquierdo va a estar como casi siempre en negativo y todo lo que está al lado derecho va a estar siempre en positivo, ¿ya? Como para que se hagan una idea, no es necesario que le pongan como un menos antes, pero es como para que ustedes tengan la noción de que es negativo, ¿ya? Porque se tienen que imaginar como que al medio está justo el 0, ¿ya? Entonces, vamos a decir que se va a rechazar todo lo que esté a la izquierda
del menos z de 1 menos alfa medios, y también se va a rechazar todo lo que está a la derecha del 1 menos alfa medios. ¿Ya? Por lo tanto van a haber dos zonas de rechazo. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a decir que se rechaza H0 si el Z0 es menor que el menos z de 1 menos alfa medios. Y también vamos a decir que se rechaza H0 si el Z0 es mayor que el z de 1 menos alfa medios. ¿Sí? Por lo tanto, acá tenemos dos zonas de rechazo. ¿Ya? Y bueno, otra forma de calcular esto es como si se rechaza o no se rechaza, es con el valor P. ¿Ya? Y para usar el valor P, nosotros vamos a usar nuestra distribución normal estándar. ¿Ya? ¿Puedo cambiar la página? Sí. Ya. Entonces, nuestro valor P, valor P va a ser como una forma más fácil de poder como resolver este tipo de ejercicios, pero de igual forma apréndanse los dos, porque a veces les preguntan como con valor crítico, que vendría siendo esto, y con valor P vendría siendo lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, valor P no es valor menos P por si acaso, es como valor P, es como un guión de espacio. ¿Ya? Va a ser, cuando tengamos dos colas, es decir que nuestro H1 va a ser mu distinto de mu 0, entonces vamos a tener dos colas. Entonces esto va a significar que para ver cuál es nuestro valor P, vamos a decir que es 2 por 1 menos la distribución normal estándar de nuestro Z0. Ya, voy a poner acá que ese símbolo significa distribución normal estándar. ¿Ya? Esta es como una fórmula del Excel que el profe me dijo que estaban viendo si iban a poder hacer la prueba con Excel. Así que igual les voy como a enseñar algunos tips de Excel para que ustedes puedan como verlo. ¿Ya? Leí en el correo que ya no. Ah, ya, le dijeron que no. Ah, ya, ya, ya. El profe me dijo que estaba como en veremos, lo más probable que sí, pero después, bueno, si dijo que no, ya. Entonces, bueno, pero igual se los voy a enseñar como para que sepan cómo hacerlo. ¿Ya? También vamos a tener el segundo caso, que nuestra hipótesis alternativa va a ser mu mayor que mu 0. Entonces acá vamos a tener una cola, y esta va a ser la cola superior, ¿cierto? La cola que está a la derecha. ¿Ya? Y esta va a ser 1 menos la distribución normal estándar de nuestro z. Y por último, vamos a tener que nuestra hipótesis alternativa puede ser mu menor que mu 0, y por lo tanto acá vamos a tener una cola, pero una cola inferior, es decir, que va a estar al lado izquierdo. ¿Ya? Y para calcular esta solamente tienen que calcular la distribución normal estándar del Z0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si nuestro valor P se rechaza o no? Vamos a decir que acá. Esto se cumple siempre, ya es como regla general del valor P. Vamos a decir que no se rechaza H0 sí, eso lo voy a poner acá abajo, y acá sí se rechaza H0 sí. Ya, entonces a nosotros nos importa en primer lugar si se rechaza, ya, o sea,
o sea, lo que queremos ver es si se rechaza o no. Entonces, lo primero que queremos saber es si acaso sí se rechaza, ¿ya? Entonces, para saber si sí se rechaza H0, nosotros vamos a decirnos que nuestro valor P, o sea, si el valor P es menor que alfa o el nivel de significancia, vamos a decir que sí se rechaza H0. Por otra parte, si tenemos que nuestro valor P es mayor que alfa, entonces no se va a rechazar H0. ¿Ya? Eso es como súper importante. O sea, ustedes pueden calcular el valor P y como les dan el nivel de confianza o el nivel de significancia, siempre lo he anunciado, ustedes pueden como saltarse todos los pasos anteriores de calcular el estadístico, calcular el valor crítico y poner el tiro valor por valor P, se rechaza o no se rechaza. ¿Ya? Entonces, luego de toda esta introducción gigante, vamos a ver algunos ejercicios. Yo les puse 5 ejercicios, pero puede que no lo alcancemos a ver todo. De igual forma, voy a como a grabar la ayudantía hasta que haga todos los ejercicios, porque considero que son importantes que los tengan como todos en el video, aunque demore un poquito más. Así que eso, ¿ya? Entonces, nuestro primer ejercicio, espérenme, déjenme abrir el Word. Nuestro primer ejercicio dice así. No sé dónde está. ¿Dónde está? Ah, no lo tengo acá. Espérenme un poco, voy a ponerle. Ya, entonces ahora que tenemos los ejercicios, vamos a calcular nuestro primer ejercicio. Entonces el primer ejercicio dice así. Dice, se desea estimar la cantidad de kilos de pan que debe pedir una panadería a la distribuidora diariamente. Para esto se seleccionan 10 días al azar con los siguientes valores en kilos. 10, 20, 15, 17, 18 y 21. Espérenme, tengo un error de tipeo acá, que solamente sale como que lo pedí 6 días, no 10. No van a ser 10, van a ser 6 días, ¿ya? ¿Por qué 6 días? Porque tengo 6 valores en los kilos de pan. ¿Ya? Me equivoqué. Entonces, obtengo un valor, un intervalo de confianza para la varianza con un nivel de confianza de 90%. Letra B, ¿cómo cambia si el intervalo calculado en el ejercicio anterior? Si es que ahora el intervalo es para la desviación estándar. Y letra C, calcula un intervalo de confianza para la varianza con un nivel de confianza del 83%. ¿Ya? Entonces, letra A. Para el intervalo de confianza, para la varianza, recuerden que nos debía seguir como la siguiente fórmula. Uy. Acá. Entonces, teníamos que el intervalo de confianza para la varianza tenía que ser n-1 por s al cuadrado dividido en el chi cuadrado de n-1 con alfa medios menor o igual que la varianza poblacional menor o igual que n-1 por la varianza muestral dividido en el chi cuadrado de n-1 con 1 menos alfa medios de estadístico. ¿Ya? Entonces, tenemos en este caso que nuestro n van a ser 6. ¿Y por qué? Porque son 6 días los que yo estoy calculando, ¿cierto? Vamos a tener que nuestra varianza muestral y nuestra desviación estándar muestral van a ser las siguientes. Ya, ustedes acá lo pueden calcular con la fórmula, esa de la sumatoria de los x sub i menos el promedio al cuadrado dividido por n, o también lo puede calcular con Excel, que bueno, yo lo encuentro mucho más rápido, y para calcularlo es
var.s y acá es desbest.m. ¿Ya? Entonces lo pueden hacer de las dos fórmulas. Acá. Claramente, si queremos calcular la S, sería la raíz de lo anterior. Acá. O la raíz de esto. ¿Ya? O. Y O. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos, ¿cuáles son nuestros valores? 10, 20, 15, 18, 17, 21. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá nuestro Excel. Vamos a tener, sí, vamos a tener 10, 20, 15, 18, 17 y 21. ¿Ya? Y acá vamos a poner varianza muestral. Y acá desviación estándar muestral. ¿Ya? Entonces, nuestra varianza muestral, hayamos dicho que iba a ser var.s, ¿ya? Y iba a recoger todos estos números. Todos estos números. Entonces, nuestra varianza muestral va a ser 15,776, ¿ya? Y por otra parte, nuestra desviación estándar muestral va a ser desbest.m y va a ser 3,97. Ya, si ustedes calculan la raíz de 15,76, les va a dar aproximadamente 3,969, que es 97. Ya. Entonces, tenemos que nuestra varianza muestral va a ser 15,77 y nuestra desviación estándar muestral va a ser 3,97 aproximadamente. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que más necesitamos? Necesitamos calcular el chi cuadrado. ¿Ya? El chi cuadrado en este caso, para nuestro intervalo inferior, va a ser, tenemos n-1 y nuestro alfa medios, y también tenemos nuestro n-1 y 1 menos alfa medios, ¿cierto? Que tenemos uno para el intervalo, o sea, para el límite inferior y otro para el límite superior. Para el límite inferior, vamos a decir que va a ser el chi cuadrado de n-1, como n es 6, acá va a ser 5, y nuestro alfa medios va a ser, nos dicen el 90%, ¿ya? Por lo tanto, si es al 90%, sabemos que nuestro alfa es 0,1, por lo tanto, alfa medios va a ser 0,05. ¿Sí? ¿Qué dije acá? Dije 90% es igual a 1 menos alfa, 0,9 es igual a 1 menos alfa, por lo tanto alfa va a ser igual a 0,1 y alfa medios va a ser igual a 0,05. ¿Sí? Eso es lo que dije. ¿Ya? Por otra parte, el límite superior va a ser el chi cuadrado de 5 nuevamente porque es n-1, pero ahora tenemos 1 menos alfa medios. Por lo tanto, tiene que ser 1 menos 0,05. Y va a ser 0,95. 0,95. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula este chi cuadrado, ¿ya? O cómo se ve en la tabla. Va a ser lo mismo que con la T student, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a volver un poquito para atrás, acá, y voy a pegar la tabla, que está acá. Estas tablas las tienen ustedes por si acaso, ¿ya? Y para la prueba creo que leí que ustedes la tienen que llevar, porque el profesor no se las va a dar en la prueba. Ya, entonces, lo primero que tenemos que ver van a ser nuestros grados de libertad.
Ya, nuestro grado de libertad es el n-1, ¿sí? Y acá tenemos nuestro alfa. Ya, entonces en este caso, nuestro grado de libertad, tenemos que eran 5, ¿cierto? Acá 5, hoy voy a checar. Acá 5. Y teníamos que nuestro alfa en este caso iba a ser 0,05. Acá. ¿Sí? Por lo tanto, teníamos que, tenía que ver dónde chocaban ambas, ¿cierto? Y donde chocan ambas es en el 11,07. ¿Ya? Entonces, para el límite inferior, perdón. Para el límite inferior, vamos a decir que va a ser 11,07. ¿Sí? Por otra parte, ay, qué pesado. Ahí. Por otra parte, en el otro caso tenemos que va a ser 5 grados de libertad y 0,95. Por lo tanto, va a estar acá y va a ser 1,145. 1,145. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Alguien que no haya entendido cómo ver la tabla? No, ya, entonces, si no hay preguntas, seguimos. Ya, entonces, ahora que tenemos esto, ya podemos calcular nuestro intervalo de confianza para la varianza. Entonces, vamos a tener acá nuestro límite inferior y vamos a decir que intervalo de confianza inferior va a ser igual a n-1, que es 5, por nuestra varianza muestral, que va a ser 15,77, dividido en nuestro chi cuadrado de n-1 con alfa medios, que sería 11,07. ¿Ya? Por otra parte, tenemos nuestro intervalo de confianza superior, que va a ser igual a 5 por 15,77 dividido en 1,145. ¿Ya? Entonces, nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a 5 por 15,77 dividido en 11,07. Y eso nos va a dar 7,12. Y nuestro intervalo de confianza superior va a ser igual a 5 por 15,77 dividido en 1,145. Y eso nos da 68,86. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que por lo tanto, recuerden siempre que tienen que concluir con palabras. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 90%, vamos a decir que, espérenme, lo tengo acá. Vamos a decir que la variabilidad de la cantidad de kilos que pide la panadería está entre 7,12 kilos
y 68,66 kilos. ¿Sí? Esa sería como la respuesta final. ¿Alguna duda? Ay, perdón, era 86, no 66. Ahí. Si se dan cuenta, todo el rato es como lo mismo, solamente tienen que saber cómo ver la tabla y eso les va a dar como la respuesta final. Ya. Después, en la B nos preguntan cómo cambia el intervalo si ahora es para la desviación estándar. Ya, ¿se acuerdan que en un principio yo les dije que el intervalo de confianza para la desviación estándar va a ser la raíz de lo que tenemos acá? ¿Sí? Porque si se dan cuenta, la raíz del sigma cuadrado es sigma, y eso nos da la desviación estándar poblacional. Entonces va a ser la raíz de esto, que nos va a dar eso, y acá va a ser la raíz de esto. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es decir, como nos dicen que es dado el inciso A, dado el inciso A, entonces vamos a tener que es la raíz de 7,12 menor o igual que el sigma, menor o igual que la raíz de 68,86. ¿Sí? Y esto nos va a dar el intervalo de confianza nuevo. La raíz de 7,12 va a ser 2,67 menor o igual que nuestro sigma, menor o igual que la raíz de 68,86. Y eso va a ser 8,3. ¿Sí? Por lo tanto, tanto la desviación estándar como la varianza tienen como el mismo significado de la variabilidad de los datos, ¿ya? Entonces va a ser como muy parecida a lo que teníamos anteriormente, pero con otros números. Entonces, vamos a poner acá. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 90% de la variabilidad de la cantidad de kilos que pide la panadería está entre, y acá ponemos 2,67 y 8,3. 8,3 kilos. ¿Sí? Entonces acá tenemos este resultado. ¿Se entendió? Igual es como súper intuitiva esta parte de intervalo de confianza para la varianza y para la desviación estándar. Como que sí o sí están muy relacionadas. ¿Ya? Y por último, tenemos que calcular el intervalo de confianza para la varianza, pero al 83% de nivel de confianza. Ya no tenemos 90, 95 ni 99, sino que tenemos uno totalmente distinto y que necesitamos como ver la tabla, ¿ya? O si no, usar el Excel. En este caso, yo creo que nos va a salir mucho más fácil utilizar como el Excel, aunque igual lo podemos ver con la tabla, ¿ya? Pero como la tabla igual está como para valores como específicos, no están todos los valores, ¿ya? Entonces se hacen como aproximaciones, pero yo les voy a decir cómo se hace, ¿ya? Entonces, en la C tenemos el intervalo de confianza para la varianza al 83% de confianza, ¿cierto? Sí, al 83% de confianza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros acá? Sacar cuál es nuestro nivel de significancia, que sería nuestro alfa.
0,83 va a ser igual a 1 menos alfa. Por lo tanto, nuestro alfa va a ser igual a 0,17. ¿Cierto? Entonces, en este caso, voy a decir que para la varianza necesitamos saber nuestro alfa medios y 1 menos alfa medios. ¿Ya? Que eso es lo que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner acá después alfa medios y 1 menos alfa medios. Entonces, alfa medios va a ser igual a 0,09 y 1 menos 0,09 va a ser 0,91, ¿ya? O aproximadamente 0,9. Esto nos va a servir porque si queremos verlo con la tabla, no nos va a salir el 91, pero nos va a salir el 90 o el 0,9. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos esto, ya podemos calcular todo lo demás porque tenemos todos los demás datos que serían estos mismos. Entonces, todo esto. Ya. Entonces, vamos a calcular ahora el intervalo de confianza para la varianza. Entonces tenemos que nuestro límite inferior va a ser igual a n-1 por s cuadrado dividido en el chi cuadrado de n-1, grado de libertad, y nuestro alfa medios. ¿Ya? Entonces nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a 5 por 15,77 dividido en el chi cuadrado de 5 punto y coma alfa medios, que sería el 0,09. ¿Ya? Entonces, intervalo de confianza inf va a ser igual a, podemos ir a la tabla y decir ya. Ahora en este caso me piden, voy a borrar esto para que no se confundan. Me piden 5 grados de libertad y me están pidiendo el 0,09. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí ese no está. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos decir, ya, pucha, si no está, puede ser 0,1, pero si se dan cuenta, tampoco está ese. Por lo tanto, lo tenemos que ver en el Excel, como que no hay como otra forma porque no está. ¿Ya? Entonces, para verlo en el Excel, ustedes tienen que usar la siguiente fórmula. Tienen que usar la siguiente fórmula, que va a ser, se la voy a anotar acá, in.chicoad.cd. ¿Sí? Y esta le va a pedir los grados de libertad y también le va a pedir su probabilidad, ya que va a ser esto que tienen acá. Solo tienen que escribir eso, literalmente. Entonces, vamos a ver qué nos da. Tenemos acá nuestro Excel. Y acá, por ejemplo, escribimos igual in.chicoad.cd y nos piden probabilidad, ya en este caso es 0,09 y nuestro grado de libertad van a ser 5. Entonces calculamos y nos da 9,52. ¿Ya? Entonces este sería nuestro límite inferior. Ah, mentira. Es como el chi-cuad del límite inferior. ¿Ya? Ahí. Entonces, vamos a tener acá qué va a ser.
5 por 15,77 dividido en 9,52. ¿Sí? Y por lo tanto nuestro límite inferior va a ser 5 por 15,77 dividido en 9,52. Eso va a ser 8,28. Por otra parte, tenemos nuestro intervalo de confianza superior, que va a ser igual a va a ser n-1, a ver, lo puse acá, sí, n-1 por s cuadrado dividido en el chi quad de n-1 de 1 menos alfa medias. ¿Sí? Entonces, ya vamos a tener que esto va a ser igual, lo voy a hacer aquí para el lado para que me alcance el espacio. Va a ser 5 por 15,77 dividido en el chi quad de 5 y 0, 0, ¿cuánto era? 0,9 o 91. ¿Ya? Entonces, podemos buscarlo con la fórmula del Excel o también podemos ver si está en nuestra tabla. ¿Ya? Si está en nuestra tabla, nos sirve 0,09, 0, ya, si se dan cuenta de nuevo no está. Entonces lo tenemos que ver en el Excel. ¿Ya? Y en la prueba yo creo que claramente les van a poner como los que aparecen en la tabla, ¿cachai? Pero como esto lo hice yo como fuera de, justo no nos dio. ¿Ya? Pero si ustedes ponen, no sé, por acá, vamos a poner chiquad, lim superior, va a ser igual a imp.chiquad.cd, y acá ponen ustedes sus grados de libertad. La probabilidad sería 0,9 o 91 y su grado de libertad son 5. Entonces les daría, les daría 1,52. Entonces tienen que poner 5 por 15,77 dividido en 1,53, si lo aproximo. Ya, por lo tanto, el intervalo de confianza superior va a ser igual a 5 por 15,77 dividido en 1,53. Entonces le va a dar 51,53. 51,54. Ya, si lo aproximan le va a dar 51,54. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ahí ustedes concluyen que con un nivel de confianza del 83%, la variabilidad de los datos, o sea, la variabilidad de los kilos que se piden en la panadería, están entre 8,28 y 51,54 kilos. ¿Ya? Entonces, ya nos estamos pasando de la hora y recién vamos en el ejercicio 1, pero los que se quieren quedar, se quedan, y los que se tienen que ir, se pueden retirar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. ¿Hay alguna pregunta? Ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice así. Dice: una estudiante está interesada en estudiar la desviación estándar de sus promedios de su trayectoria en la carrera de Ingeniería Comercial en la UAI. Para esto, ella tomó una muestra aleatoria de 40 ramos y luego registró la nota en un Excel. ¿Ya? Con los datos obtenidos, estimó que la desviación estándar muestral, mediante un intervalo del 95%, donde estimó
estimó la desviación estándar muestral mediante un intervalo del 95%, este que no va, y encontró que el límite inferior de este intervalo era de 4,23. Sin embargo, ahora ella desea estimar la desviación estándar con un intervalo del 90%. Nos preguntan cuál es este intervalo. Ya. Entonces esta está como un poquito más enredada, según yo, pero es súper como fácil si uno como que la sabe entender. ¿Ya? Entonces, nos dicen que son 40 ramos total, por lo tanto nuestra n van a ser los 40 ramos. Nos dicen también que nuestro límite inferior es un 4,23. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que es un intervalo al 95%, por lo tanto nuestro alfa es 0,05. De esta forma, nuestro alfa medios va a ser 0,025 y 1 menos alfa medios va a ser igual a 0,975, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos lo siguiente. Dice, con los datos obtenidos estimó que la desviación estándar muestral, mediante un intervalo del 95%, ya. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es decir, ya, nuestro límite al 95% es 4,23, ¿cierto? Entonces, si calculamos nuestro intervalo de confianza inferior, tenemos que va a ser n-1 por s al cuadrado dividido en el chi cuadrado de n-1 con grados de libertad de alfa medios, ¿cierto? Entonces, nuestro intervalo de confianza inferior, nosotros ya lo sabemos, es 4,23. N-1 también lo sabemos, va a ser 39 por nuestro S cuadrado, que es lo que no sabemos. Y tenemos nuestro chi cuadrado acá abajo, que va a ser 39, con alfa medios, que va a ser 0,025. ¿Ya? Y entonces, ahora tenemos que calcular esto. Tenemos que calcular nuestro S cuadrado, que es lo que no tenemos. Sería 4,23 por el chi cuadrado, 39 con 0,025 grados o sea, de nivel de significancia, dividido en 39, que sería nuestro n-1, ¿cierto? Entonces, S cuadrado va a ser igual a espérense. Ya sí está bien. Ya. Entonces ahora tenemos que saber cuál es este valor, ¿sí? Para saber cuál es este valor, este que está acá, tenemos que ver la tablita o bien hacer el cálculo con el Excel. Ya, entonces vamos a ver primero si está en la tablita. Tenemos 39 grados, 39, ya no, justo está el 30 y está el 40, entonces no lo tenemos, está hasta el 29. A la otra les voy a hacer con puros 30 para que lo podamos ver en la tabla. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es nuevamente poner el Excel con imp.chiquad, el Excel acá. Chiquad, y vamos a poner, es igual a imp.chiquad.cd, probabilidad 0,025 y grado de libertad 39. Entonces va a ser 58,12. 58, ahí, perdón. Va a ser 4,23 por 58,12 dividido en 39.
Por lo tanto, nuestra varianza muestral va a ser igual a 4.23 por 58.12 dividido en 39. Eso nos va a dar 6,3. ¿Sí? Por lo tanto, eso es nuestra varianza muestral, que es lo que estamos calculando ahora. Entonces, ¿para qué nos van a servir esto? Se preguntan ustedes. Bueno, esto nos va a servir porque después nos pedían el intervalo de confianza al 90%, y teníamos que estimar nuevamente la desviación estándar, ¿ya? Entonces, teniendo este valor de ahora, nosotros podemos calcular nuestra intervalo de confianza para la desviación estándar al 90%, ¿sí? Entonces, el intervalo de confianza inferior va a ser igual a la raíz de n-1 por el s cuadrado dividido en el chi cuadrado de n-1 con grados de libertad alfa medios, ¿ya? Ojo que acá ahora cambiamos el nivel de significancia, por lo tanto también va a cambiar nuestro alfa. Ahora nuestro alfa es 0,1, nuestro alfa medios es 0,05 y nuestro 1 menos alfa medios es 0,95, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a la raíz de 39 por ese cuadrado que dijimos que era 6,3 dividido en el chi cuadrado de 39 y alfa medios 0,05, ¿ya? Entonces nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a algo, y luego nuestro intervalo de confianza superior va a ser la raíz de n-1 por ese cuadrado dividido en el chi cuadrado de n-1, punto y coma, 1 menos alfa medios, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que calcular, espérenme, voy a terminar esto para hacerlo todo junto. Va a ser la raíz de 39 por 6,3 dividido en el chi cuadrado de 39, punto y coma, 1 menos alfa medios, que eso sería 0,95. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que buscar cuánto vale esto y cuánto vale esto, ¿ya? Y para eso vamos a usar el Excel porque en la tablita no está el 39 de grados de libertad, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner. Este era para el ejercicio número 2. 12. 2C. Y este es para el 1A. ¿Ya? Entonces, 1A. What? Ah, era 1C. 1C. Ya ves. 1D. Entonces ya para 1A, 1B, 1C. Y ahora este es para el 2. Ahí sí, para que no confundir. Ya, entonces, ahora va a poner el chi quad, límite inferior. Copiar. Pegar. Entonces, va a ser igual a int.chiquad.cd, grados de libertad. Grados de libertad 39 y 0,05. 0,005 y grados de libertad 39. Y acá vamos a tener 39 y 0,95.
0,95 y 39. Entonces, vamos a tener acá que va a ser la raíz de 39 por 6,3 dividido en 54,57 y luego nuestro intervalo de confianza superior va a ser igual a la raíz de 39 por 6,3 dividido en 25,7. ¿Sí? Entonces el intervalo de confianza inferior va a ser 39 por 6,3 dividido en 54,57 y la raíz de eso va a ser 2,12. Y acá tenemos que 39 por 6,3 dividido en 25,7 y la raíz de eso es 3,1. ¿Sí? Entonces, estos serían nuestros dos resultados. 2,12 y 3,1. ¿Sí? Entonces ustedes acá pueden concluir que... Hola, ay, Daniel. sí, obvio, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Es que creo que soy el único que queda y hace un ratito te había mandado un mensaje y para no Ah, desconectarme y dejarte como solo siguiendo, eh, eso, te aviso que me tengo que ir. Entonces por sí, sí. eso, Sí, quiero sí, para no obvio. dejarte eso. Dale, gracias. No, tranqui. Chao, chao. Estoy bien. Igual. Ya. Entonces, para calcular el intervalo de confianza para las desviaciones estándar, tenemos estos dos valores, el 2,12 y el 3,1. Entonces vamos a concluir que, por lo tanto, con un 90% de confianza, la desviación estándar de las notas de los ramos, notas de los ramos de la estudiante están entre un 2,12 y 3,1. ¿Ya? Esto como que no tiene mucha como relevancia o como mucha significancia, pero como que tienen que saberlo, ¿ya? Tienen que saber calcularlo. ¿Ya? Entonces, bueno, dicho eso, terminaba el ejercicio número 2 y ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí como un segundo para que ustedes lo puedan ver bien. Entonces, ya, entonces vamos a seguir ahora con el ejercicio número 3, que dice así. Ya, estas son como más teóricas, así que vamos a ir un poquito más rápido. Entonces dice, el tío Emilio afirma que la cantidad media de asaltos que existen en Chile en una semana normal en la vida cotidiana de las personas es de 3.000 asaltos o más. Un estudiante de la PDI observó que en las últimas semanas esta cantidad había disminuido por las cuarentenas del plan paso a paso. Uno de los suboficiales de carabineros del país está empleando una muestra de cuentas de la semana para probar la afirmación del tío Emilio. Entonces, la letra A dice cuál debería ser la hipótesis para probar la afirmación del tío Emilio.
Uy, perdón, se me salió el computador. Ya. Ahí sí. Entonces, ahí está. Ya, entonces dice cuál debería ser la hipótesis para probar la afirmación del tío Emilio. Letra B, cuál es la conclusión apropiada cuando no se puede rechazar la hipótesis nula H0, es decir, que la hipótesis nula es verdadera. ¿Y cuál es la conclusión apropiada cuando sí se puede rechazar H0? Es decir, que la hipótesis nula es falsa. ¿Ya? Entonces, nosotros acá lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser nuestro parámetro poblacional. ¿Ya? En este caso, letra A, nos dicen que la cantidad media de asaltos, ¿ya? Y la cantidad media, nosotros sabemos, por definición, voy a correr esto un poquito para acá, que la cantidad media por definición es mu, y mu va a ser nuestra cantidad media de asaltos ¿en dónde? En Chile. En una semana normal en Chile. ¿Ya? Ese es nuestro parámetro que vamos a definir. Ahora lo que tenemos que definir va a ser nuestro H0 y nuestro H1. ¿Ya? Lo que nosotros estamos buscando es ver si la afirmación del tío Emilio es verdadera o falsa. ¿Sí? Por lo tanto, esto quiere decir que va a ser nuestra hipótesis alternativa a lo que va a decir el tío Emilio. ¿Ya? Entonces, lo que va a decir el tío Emilio va a ser mu mayor que los 3000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que, acá, dice que existen en la vida cotidiana 3000 asaltos o más. ¿Ya? Y por lo tanto H0 no le queda nada menos que ser mu menor que 3000. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, nosotros sabemos que estamos hablando de una cola superior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente tiene un mayor. Acuérdense, para que sean cola inferior tiene que ser menor en el H1, o para que sean de dos colas tiene que ser distinto. ¿Ya? Entonces, en este caso es una cola superior. Entonces, la letra B, ¿qué pasaría si no se rechaza H0 o no se rechaza la hipótesis nula? Entonces, letra B, vamos a decir que si no se rechaza la hipótesis nula, coma, entonces, entonces, em, ya. Esperen. Voy de nuevo que me confundí. Ya. El tío Emilio nos está afirmando que los asaltos son 3000 o más. Ya, eso es lo que nosotros queremos como descubrir. ¿Ya? Por lo tanto, ese va a ser nuestro H0, o sea, nuestra hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, H0 va a ser muy mayor o igual que 3000 asaltos. ¿Ya? Y un estudiante que es como de menor rango o que sabe menos, ¿cachai? Que el tío Emilio, nos dicen que ella observó que había disminuido esta cantidad por las cuarentenas y porque ya estamos más encerrados y que la gente no sale mucho. Entonces, muy menor que 3000. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, vamos a tener una cola inferior. Sorry, me había confundido. Entonces, si no se rechaza H0, vamos a decir que entonces H0 es verdadera y por lo tanto el tío Emilio
está en lo correcto. Y o el suboficial emplea una muestra significativa para probar la afirmación del tío Emilio. ¿Ya? Es decir, que no ha habido una disminución en los asaltos semanales en nuestro país. ¿Sí? Al final, si no se rechaza H0, estamos diciendo que nuestra H0 es verdadera y por lo tanto la cantidad media sí está siendo de 3.000 o más asaltos. Ya, eso es como lo que quiere decir. Por otro lado, si decimos que sí se rechaza H0, que eso sería la letra C, si decimos que sí se rechaza H0, entonces vamos a decir que H0 es falso. Y por lo tanto, el tío Emilio no está en lo correcto. Y o el suboficial no empleó una muestra significativa para probar la afirmación del tío Emilio es decir que sí ha habido una disminución de los asaltos semanales en nuestro país por las cuarentenas. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que si se rechaza H0, vamos a decir que esto está equivocado y que por lo tanto H1 está bueno. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir que sí ha habido una disminución de los asaltos semanales por las cuarentenas empleadas en el plan paso a paso. ¿Ya? Es importante que sepan cómo notar que si no se rechaza H0, H0 es verdadera, y si se rechaza H0 es porque H0 es falsa. ¿Ya? Ahora igual vamos a ver en el ejercicio número 4, por ejemplo, si les piden cómo se expresa cuando son errores. ¿Ya? Por ejemplo, ejercicio número 4.
Dice así. Dice, suponga que un experto en economía desea probar la hipótesis de que al menos un 35% de los ciudadanos chilenos son extremadamente pobres. Explique cómo la experta podría cometer un error tipo 1 y un error tipo 2. ¿Ya? Entonces, recordemos, ¿cuál era el error tipo 1 y cuál era el error tipo 2? El error tipo 1 está acá. El error tipo 1 va a ser cuando rechazo H0 siendo que es verdadera. Entonces, rechazo H0 cuando es verdadera. Y acá vamos a decir que no rechazo H0 cuando es falso. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que, quizás como un poquito más de juego de palabras, pero igual puede que se los pregunten, ¿ya? Entonces es importante que sepan cómo diferenciar un tipo 1 de un tipo 2, porque son distintas cosas y se dicen, como que se explican de distinta manera, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver en este caso que ya no estamos hablando de una media, sino que estamos hablando de una proporción de ciudadanos chilenos, ¿ya? Entonces, lo que ella desea probar es P, que sería la proporción de ciudadanos chilenos extremadamente pobres. Pobres. Entonces vamos a decir que H0 va a ser P igual que 0,35, porque es el 35%, y H1 va a ser P distinto de 0,35, ¿ya? Si no nos dicen, sí nos dicen, pensé que no nos decían, al menos un 35%. ¿Ya? Entonces, esto es, al menos es que sea del 35 o más. Por lo tanto, esto es menos. Ya, pero como dato, si por ejemplo nos dijeran que solamente es de un 35%, si no nos dicen que es mayor o menor o al menos o por lo menos, se asume que es distinto al H1, ya, por si acaso. Igual después, más adelante vamos a ver ejercicios con distinto para que ustedes igual vayan viendo como algunas palabras clave de cuándo notar cuándo se usa el distinto, ya. Entonces, el error tipo 1, letra A, va a ser cuando vamos a rechazar H0 cuando es verdadera, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a decir que en este caso, lo que vamos a decir sería que el científico, o sea, perdón, la experta en economía, rechazará la hipótesis planteada, hipótesis no la planteada, sobre o acerca de que al menos el 35% de los chilenos son extremadamente pobres cuando efectivamente
sí lo son. ¿Sí? Entonces acá al final va a rechazar su hipótesis a pesar de que esta era verdadera, ¿ya? Puede ser un error cualquiera, no tienen que decir qué error tuvo, porque eso no tiene como mucha significancia. Aquí lo que es importante es que ustedes entiendan que es un error tipo 1 y que es un error tipo 2, obviamente. ¿Ya? Entonces, en el segundo caso, vamos a decir que la experta en economía no rechazará la hipótesis nula planteada por ella misma. Uy, ay, que se me fue. Acerca de que al menos el 35% de los chilenos son extremadamente pobres, extremadamente pobres, punto y coma, cuando realmente el porcentaje es mucho menor a ese. ¿Sí? Al final, lo que vamos a decir es que no va a rechazar H0, o sea que va a decir que H0 es verdadera cuando H0 es falsa. ¿Ya? Por lo tanto, al final el porcentaje de los chilenos no es mayor o igual que 0,35, sino que es menor a 0,35. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar ahí un poquito para que ustedes anoten. Ya. Y ahora vamos con el último ejercicio, que dice así. Dice. Suponga usted que posee un emprendimiento exitoso de comida asiática y quiere determinar si el tiempo medio de espera al pedir una orden se ha modificado durante el último mes con respecto a su valor de media poblacional de 20 minutos. A partir de la última experiencia de los clientes, se supone que la desviación estándar poblacional es de 5 minutos y además, si se les selecciona una muestra aleatoria de 35 órdenes de comida, la media muestra de tiempo de espera es de 22 minutos. Letra A. ¿Puede concluir usted que el tiempo medio se ha modificado durante el último mes? Utiliza un nivel de significancia del 12%. Ya entonces en este caso, ya no me dan el nivel de confianza, sino que me dan el nivel de significancia. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro alfa es 0,2. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. ¿Se acuerdan que antes nos daban el nivel de confianza y nosotros con el nivel de confianza sacábamos el nivel de significancia? Ahora nos dieron directamente el nivel de significancia. ¿Ya? Eso igual como otro dato que no se vayan a confundir, nivel de confianza y nivel de significancia no son lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer acá. Entonces, letra A. Nosotros primero, antes de definir nuestra hipótesis, tenemos que definir nuestro parámetro poblacional. ¿Ya? Entonces, como acá nos está hablando acerca del tiempo medio de espera, nosotros vamos a decir que vamos a tener mu
como parámetro poblacional, que va a ser tiempo medio de espera poblacional de una orden en el restaurante de comida. Siempre en el detalle le ponen comida asiática, ¿ya? Pero se entiende que es del restaurante de comida del que estamos hablando, ¿ya? Entonces, después de definir nuestro parámetro, nosotros tenemos que definir nuestra hipótesis, H0 y H1. ¿Sí? En este caso, no nos dicen nada que sea mayor, menor, igual, no nos dicen nada. Lo que sí nos dicen es que se ha modificado durante el último mes, ¿ya? Si nos dicen que se ha modificado, es decir, que ha cambiado, pero no sabemos si ha cambiado para mejor o para peor. Solo sabemos que se ha modificado. Y nos dicen que nuestra media poblacional es de 20 minutos, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que nuestro mu va a ser 20, pero no sabemos si es mayor, menor o igual. El primero, igual, porque no nos dice nada. Y el segundo, como nos dicen modificado, esto va a ser distinto, ¿sí? Ahí está como claro. Se ha modificado es porque cambió y por lo tanto es distinto. Ya no es 20, cambió. ¿Ya? Por lo tanto, si es distinto, vamos a decir que van a ser dos colas, ¿cierto? Eso es lo que hablamos al principio de la ayudantía. ¿Ya? Y ahora tenemos que calcular nuestro estadístico. Nuestro estadístico Z0 va a ser igual al promedio muestral menos el promedio poblacional dividido en la desviación estándar poblacional dividido en la raíz de la cantidad de observaciones. Entonces esto va a ser igual a Z0 igual a nuestra media muestral. Acá nos dicen, otro dato, que la media muestral del tiempo de espera son 22 minutos y también nos dicen que la muestra aleatoria son de 35 órdenes de comida, ¿ya? Entonces, nuestro X van a ser, nuestro X van a ser 22 minutos, nuestra media van a ser 20, dividido en la desviación estándar poblacional que nos dicen que es de 5 minutos. Acá los colores son muy importantes para distinguir cada parte. Entonces, 5 dividido en la raíz de 35. Son 35 órdenes de comida, ¿cierto? Entonces, calculamos esto. Y esto nos da raíz de 35, 5 dividido en el ANS, 2 dividido en el ANS. Nos da 2,37. Entonces, entonces, Z0 va a ser igual a 2,37. ¿Sí? Además, nosotros vamos a tener que nuestro alfa va a ser igual a 0,12 y como tenemos solamente una cola, nuestro z crítico va a ser z de 1 menos alfa, ¿cierto? Entonces esto va a ser z de 1 menos 0,12 y esto va a ser igual a z de 0,88. Mentira, 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 mentira. A ver. Déjenme ver la fórmula. Creo que me estoy equivocando. Acá. Dos colas. Ah, sí. Dos colas es 1 menos alfa medios. Casi me equivoco, casi me equivoco. Uy, perdón. Abre el turno. Ay, ahí sí. Entonces acá sería
1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios. Por lo tanto, acá sería 0.12 dividido en 2. 1 menos 0,94. Esto va a ser igual a 0,94 es 1,55. ¿Ya? Y esto, ¿cómo ustedes lo pueden ver? Lo pueden ver o en la tabla o también lo pueden ver en Excel. ¿Ya? Si lo quieren ver en Excel, lo pueden ver. Esto es para el ejercicio 5. Ejercicio 5. Entonces queremos ver el Z crítico. Y eso va a ser in punto, ay, me falta el igual, perdón. Va a ser el igual a in.norm.stand. Y acá pone la probabilidad. Y la probabilidad en este caso es 0,94. Uy, 0,94. Ponen enter y es 1,55. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes, como si aún no se acostumbran, pueden en primera como instancia construir su horita, ¿cierto? La horita que teníamos al principio, ¿ya? Y como es un intervalo distinto, tenemos aquí ambas partes, aquí una, aquí otra, aquí una, aquí otra, ¿ya? En este caso, calculamos el 1 menos alfa medios positivo, por lo tanto estaríamos calculando la parte de acá, ¿ya? Entonces nuestra Z0 es 2,37 y nuestro Z de 1 menos alfa es 1,55, ¿cierto? Y dijimos que todo lo que estaba a la derecha del 1,55 era, estaba en zona de rechazo. Por lo tanto, vamos a decir que se rechaza H0, ya que Z0 es mayor que el Z de 1 menos alfa medios, punto. Es decir, con un nivel de significancia, es decir que con un nivel de significancia del 12%, no existe evidencia suficiente para afirmar que el tiempo medio de espera es de 20 minutos. ¿Sí? Entonces, después decimos, por lo tanto, sí hay evidencia significativa, sí hay evidencia para concluir que el tiempo medio de espera sea modificado durante el último mes. Durante el último mes. ¿Sí? Entonces, como el 2,37 está a la derecha
del valor crítico si se rechaza H0 porque está dentro de la zona de rechazo, y por lo tanto si se rechaza H0 quiere decir que H0 es falso, por lo tanto el tiempo medio de espera no es igual a 20 minutos, sino que es distinto de 20 minutos. ¿Ya? Y la letra B nos pregunta, si cambia nuestra respuesta, ahora sí lo calculamos con valor P. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcularlo con valor P. Entonces, nuestro valor P, cuando tenemos dos colas, dijimos que era igual a 2 por 1 menos el phi de Z0, ¿cierto? El phi, nosotros lo podemos calcular en Excel como el dist.norm.stand, ¿ya? Y ahí adentro le van a pedir la probabilidad, entonces ahí ustedes lo calculan. Entonces, el valor P en este caso va a ser igual a 2 por 1 menos el phi de Z0. Y Z0 en este caso es 2,37. ¿Sí? Entonces el valor P va a ser igual a 2 por 1 menos. Dividimos la pantalla. Acá vamos a poner el phi. Este va a ser para 5B. Este fue para 5A. Entonces el phi va a ser igual a dist.norm.stand. Y el z va a ser 2,37. Va a ser 0,99. 0,99. Por lo tanto, el valor P va a ser igual a 1 menos 0,99 por 2. 0,02. ¿Sí? Y nuestro nivel de significancia es 0,12. ¿Sí? ¿Y cuál era la regla que habíamos dicho? Habíamos dicho que... Acá no. Se rechaza si valor P es menor que alfa. Entonces, acá. Por lo tanto, como valor P es menor que alfa, entonces sí se rechaza H0. ¿Sí? Miren, como les dije, es mucho más rápido el valor P, pero tienen que saber cómo utilizarlo. O sea, no es como tan... O sea, es mucho más fácil si saben utilizarlo que para no hacer todo esto que hicimos acá. Si se dan cuenta, acá hicimos un cálculo y estaba listo. Acá tuvimos que calcular varias cosas antes. Pero eso fue la ayudantía de hoy. Uy, justo se me acabó la batería. Eso fue la ayudantía de hoy. Sorry todo lo que me demoré, pero siento que era importante pasárselo. Si queremos el próximo miércoles haya una ayudantía netamente para la prueba 2. Así que eso, nos estamos viendo, que estén súper bien. Chao, chao.